Take Five, de Dave Brubeck. Así como el jazz es una improvisación de líneas musicales y ritmos, así los novísimos utilizaron este tipo de composiciones para aplicarlas en sus escrituras literarias. Bueno, comenzamos diciendo como una introducción que en 1968 el mundo estuvo muy convulso, pasaron muchas cosas muy crueles y muy feas. Veníamos saliendo de una Segunda Guerra Mundial en los 50, después en la Guerra Coreana, después vinieron los movimientos de protestas a las guerras, los hippies, y por último en 1968 pasaron cosas muy muy duras, como la muerte de Martin Luther King, que luchaba por los derechos y la igualdad de los afroamericanos en los Estados Unidos, la muerte del presidente Kennedy. También tenemos los movimientos de protesta en Francia, la represión que hubo en Tlatelolco en octubre, y todo eso fue en 1968. Tenemos unos autores novísimos que vienen experimentando todos estos acontecimientos y bueno, tenían que sacarlo de alguna forma, de alguna manera. En el programa que vamos a reseñar, se llama Puentes de Papel, es del canal de YouTube de Hora 60. Es un canal de Agustín Mancini como conductor. Nos presentan a los novísimos, nos dan una pequeña introducción a los novísimos y nos presentan solamente los poemas de dos autores, Leopoldo María Panero y Ana María Moix. El programa dura 40 minutos y 29 segundos. Los primeros 5 segundos son de una introducción musical para después empezar leyendo el poema de amor de Jim Ferrer, ¿verdad? Después tenemos varios cortes, esto en cuanto a la tecnicalidad del programa. Tenemos varios cortes, el primero es en el minuto 15:56. Después hay una pausa en el minuto 23 en el que se nos dice que vamos a escuchar la voz de Leopoldo María Panero leyendo su poema, pero no sucede así y hay un corte. Después en el minuto 23 se nos dice que va a haber un extracto de una película, El Desencanto, y no sucede así, simplemente hay otro corte. Y en el minuto 30 el conductor Mancini menciona que va a empezar a mencionar y va a empezar a leer acerca de Ana María Moix, y de repente de la nada menciona a José María Álvarez y su poema novísimo a Sharon Stone, la artista norteamericana famosa de los 90. Después él continúa hablando del poema y lee el poema de Ana María Moix y nos menciona cómo los novísimos experimentaron utilizando las técnicas como si fuera cinematografía, con el jazz también. Entonces, bueno, tenemos técnicas de innovación, tenemos que el conductor lo presenta de una manera muy amena para que la gente se interese, pero en cuanto a contenido yo sí lo criticaría y diría que tendría que ir un poquito más adentro. Entonces, en mi perspectiva, me hubiera gustado que mencionara que, bueno, esos novísimos que estaban en el libro de José María Castalet, que eran Jim Ferrer, Leopoldo María Panero, José María Álvarez, Guillermo Carnero, Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez Sarrión, Félix de Azúa y Vicente Molina Foix. Bueno, fueron los que empezaron, ¿verdad? Los precursores del movimiento, pero habría que mencionar también que este movimiento de los novísimos buscaba las vanguardias, buscaba los recursos oníricos, el surrealismo, la poesía, la música de jazz, para hacer poesía que era muy diferente a la poesía que se venía manejando, como la poesía social. Entonces esto también viene como una queja contra lo que se venía manejando durante el franquismo, que era la patria, la familia y la fe. Entonces los poetas novísimos rompen con todo eso y en vez de buscar la patria, buscan inspirarse en la obra de otros autores y de otras cosas que no es poesía, por ejemplo la cinematografía, por ejemplo la música como el jazz, o música como pop rock como los Rolling Stones. Entonces todo eso va cambiando, ¿verdad? Y lo aplican en su poesía.
Y es así como vemos que estos novísimos cambian, son precursores de un cambio muy diferente y muy diverso, muy interesante, porque usan muy pocas palabras. Están más interesados en la poesía como fuente de creación, la poesía misma, pero no la descripción. Entonces en eso sí podemos decir que son muy diferentes de los anteriores. Y bueno, con esto quiero concluir mi trabajo de reseña de Puentes de Papel. Gracias.